Lupita D'Alessio cantaba. Ese hombre solo sabe hacer sufrir. Mientras su esposo la golpeaba en casa, ella llenaba estadios, ganaba premios. Era la voz más poderosa de México. Y cada noche volvía a un hogar donde el hombre que decía amarla le partía la cara. A los 17 años escapó de un padre que la explotaba para casarse con un hombre 13 años mayor. Ese hombre la golpeó durante 7 años, le quitó a sus hijos y cuando ella intentó rehacer su vida, la sociedad la llamó mala madre. Pero eso no fue lo peor, porque el hombre que vino después, el que le prometió amor y le dio un escenario, le puso cocaína en la mano el día de su boda. El día de su boda. 23 años de adicción empezaron esa noche y nadie pagó. Ni el padre que la explotó, ni el esposo que la golpeó, ni el productor que la drogó, ni el sistema que le arrancó a sus hijos, nadie. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te han contado de Lupita D'Alessio. Primero, las palabras exactas que ella usó para describir lo que su padre le hizo en una entrevista con Jordi Rosado en 2021. Palabras que llevaba 60 años guardando. Segundo, el momento exacto en que perdió a sus hijos, no por decisión propia, sino por un juez que creyó que una mujer golpeada no merecía ser madre, y lo que pasó 10 años después, cuando sus hijos escaparon de la casa del padre para buscarla. Tercero, lo que pasó en esa casa cuando ella y sus propios hijos consumían juntos, lo que su hijo Ernesto confesó en Televisión Nacional, la noche en que su hijo Jorge convulsionó y casi muere frente a ella. Y cuarto, el momento en que estuvo a punto de inyectarse heroína, lo que vio en la televisión que la detuvo y las palabras exactas que sus hijos le dijeron cuando decidieron perdonarla. Antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar este contenido con un Super Thanks y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia. El origen de todo no está en un escenario iluminado ni en una ovación, está en una infancia que nunca fue infancia, porque Lupita D'Alessio no empezó a cantar por vocación sino por obligación, no empezó por juego sino por necesidad ajena, empezó a los 5 años, cuando todavía no se entiende el aplauso ni el dinero ni el cansancio, pero ya se entiende el miedo a decepcionar, y esa es la primera grieta de esta historia, porque cuando una niña sube a un escenario no porque quiera sino porque un adulto lo decide, lo que se está construyendo no es una carrera artística, es una relación de poder, una donde la voz deja de ser expresión y se convierte en mercancía, y el responsable de esa transformación fue su propio padre, Alfonso Poncho D'Alessio, un hombre que no vio en su hija una niña que necesitaba cuidado, sino una herramienta que podía producir, y eso cambia todo desde el principio, porque cantar deja de ser una posibilidad y se vuelve una exigencia, una obligación moral, una forma de pagar el derecho a existir dentro de la familia, y así se instala una lógica que no se va nunca, la idea de que el amor se gana trabajando, que el cariño se obtiene cumpliendo, que si no rindes, sobras, y Lupita lo ha dicho sin rodeos muchos años después, cuando por fin tuvo palabras para nombrar lo que entonces solo era una sensación confusa y dolorosa. Me sentí usada por mi propio padre, una frase que no se dice a la ligera, una frase que no busca escándalo sino verdad, porque detrás de esa confesión no hay resentimiento gratuito, hay memoria, hay una niña entendiendo demasiado pronto que su valor estaba ligado a lo que podía generar, no a lo que era, y eso se refuerza con una idea que atraviesa toda la narración, repetida como norma, como regla no escrita pero implacable, las niñas que lloran no sirven para el escenario. Una frase que parece técnica, casi profesional, pero que en realidad es una sentencia emocional, porque lo que dice no es solo que el llanto estorba, lo que dice es que el dolor no importa, que la fragilidad es un defecto, que sentir es un problema que hay que ocultar si quiere seguir siendo útil, y así, desde los 5 años, Lupita aprende a cantar con el cuerpo tenso, con el estómago apretado, con la necesidad de hacerlo bien no para disfrutarlo sino para no fallar, para no provocar enojo, para no perder el poco afecto disponible, y ahí se forma el núcleo del trauma, porque no hay elección, no hay juego, no hay espacio para decir no, hay disciplina antes de conciencia, escenario antes de infancia, aplauso antes de protección, y ese intercambio deja una marca profunda, porque cuando el padre no cría sino produce, lo que se rompe no es solo la relación familiar, se rompe la noción básica de seguridad. El lugar donde una niña debería sentirse a salvo se convierte en un espacio de evaluación constante, donde cada error cuesta, donde cada falla se paga con desaprobación, con frialdad, con distancia emocional, y ese tipo de amor condicionado es una de las formas más silenciosas de violencia, porque no deja golpes visibles pero deja una pregunta permanente instalada en el centro del ser, ¿cuánto valgo si no produzco? ¿Quién soy cuando no estoy cantando? Y Lupita crece con esa pregunta sin respuesta, cargándola a cada escenario, a cada ensayo, a cada presentación, porque el mensaje fue claro desde el inicio, tu voz no es tuya, tu voz sirve, y si sirve, entonces mereces quedarte, y si no sirve, entonces estorbas, y ese
Aprendizaje temprano no se desactiva con el éxito, al contrario, se refuerza, porque mientras más aplausos recibe, más se confirma la idea de que el reconocimiento es la moneda del afecto, que el amor llega cuando el público aplaude, cuando el padre aprueba, cuando la cifra cierra, y por eso este primer capítulo no es anecdótico, es estructural, porque aquí se construye la relación de Lupita con el escenario, con el cuerpo, con la exigencia y con el dolor, una relación donde cantar no alivia. Exige, no libera, aprieta, donde la voz se convierte en contrato y no en refugio, y eso explica por qué más adelante el éxito no la protege, porque la fama no la salva, porque la validación externa nunca alcanza, porque cuando aprendes desde niña que tu valor depende de cuánto generas, no importa cuántos discos vendas, nunca es suficiente. Siempre hay que cantar un poco más, aguantar un poco más, callar un poco más, y ahí está la verdadera controversia ética de este origen. No es solo un padre autoritario, es un sistema familiar donde el amor se vuelve transaccional, donde la crianza se confunde con explotación, donde una niña es puesta a trabajar emocional y físicamente sin haber elegido, y eso deja una huella que no se borra con el tiempo, porque aunque el cuerpo crezca, la lógica permanece. Lupita aprende muy temprano que no puede llorar, que no puede fallar, que no puede parar, porque si se detiene, se cae todo, y ese aprendizaje se vuelve identidad, se vuelve carácter, se vuelve dureza, una dureza que muchos años después el público confundiría con temperamento, con carácter fuerte, sin ver que en realidad era una coraza construida desde la infancia, una defensa aprendida para sobrevivir en un mundo donde ser niña no era suficiente, donde había que ser útil, rentable, resistente, y así, antes de cualquier abuso posterior, antes de cualquier relación violenta, antes de cualquier adicción, ya estaba sembrada la idea más peligrosa de todas, la de que el amor se gana. Y esa idea, cuando se instala a los 5 años, no se va nunca del todo, solo cambia de forma, se disfraza de éxito, de disciplina, de profesionalismo, pero sigue ahí, marcando cada decisión, recordándole que su valor no estaba en quién era, sino en cuanto podía dar, y ese fue el verdadero inicio del trauma, silencioso, temprano y profundamente normalizado. La violencia no aparece en la vida de Lupita como un episodio aislado ni como un hecho extraordinario que rompe la normalidad, aparece como parte del paisaje cotidiano, como algo que se ve, se escucha y se aprende antes incluso de tener palabras para nombrarlo, porque el hogar, ese lugar que debería ser refugio, se convierte muy temprano en su primer escenario del abuso, un escenario sin luces ni aplausos, pero con una regla idéntica a la del espectáculo: no fallar, no interrumpir, no detener nada. Y es ahí donde se instala una de las lecciones más duras de su infancia, ver la violencia y aprender a callar, porque Lupita no solo crece cantando, crece observando, y lo que observa es que el mismo hombre que dirige, exige, corrige y controla su voz es el hombre que golpea a su madre, y esa contradicción no se explica, se asimila, se normaliza, se guarda, porque cuando eres niña no analizas la ética de lo que ocurre, solo registras patrones, y el patrón es devastador, el poder manda, el poder no se cuestiona. El poder puede herir, y aún así sigue siendo autoridad, y Lupita lo dijo años después sin adornos, sin dramatización, sin necesidad de exagerar: mi papá llegó a golpear a mi mamá, en el piso yo la vi tirada. Una frase corta, seca, que no busca impacto, pero lo produce, porque esa imagen define un antes y un después. Ver a tu madre en el suelo no es solo presenciar un acto de violencia física, es entender que el hogar no es seguro, que el amor no protege, que el adulto que debería cuidar es el que destruye, y lo más cruel no es solo el golpe, es lo que ocurre inmediatamente después, porque no hay contención, no hay espacio para llorar, no hay pausa emocional, lo que hay es continuidad, rutina, exigencia, escenario. Lupita tiene que subir a cantar como si nada hubiera pasado, como si el cuerpo no temblara, como si la imagen no siguiera clavada en la cabeza, como si el dolor pudiera apagarse con disciplina, y ahí se refuerza una idea que se vuelve estructural. En su vida, el dolor no detiene el show. La violencia no es motivo suficiente para parar, y esa enseñanza no se dice con palabras, se impone con hechos, porque nadie le explica que ese está mal, nadie le ofrece otra opción, nadie cuestiona al agresor, y el silencio se convierte en la única respuesta posible, no por cobardía, sino por supervivencia, porque cuando el agresor es también el padre, el proveedor y la autoridad absoluta, hablar no es una opción segura, callar es una estrategia, y así. Lupita aprende que hay cosas que se ven pero no se nombran, que se sienten pero no se expresan, que se cargan solas, porque el mundo no se detiene por el dolor de una niña, y esa normalización de la violencia es quizás el daño más profundo, porque no se trata solo de un acto violento, sino de un sistema que lo absorbe y lo vuelve parte de la vida diaria. Un sistema donde la perfección artística convive con la brutalidad doméstica sin que nadie lo cuestione, donde la imagen pública tapa la realidad privada,
donde el talento funciona como excusa moral, y la niña crece entendiendo que lo importante no es lo que pasa, sino que no se note, que no afecte la productividad, que no rompa la imagen, porque el show debe continuar, siempre, y esa continuidad forzada es una forma de violencia silenciosa que deja marcas profundas, porque obliga a separar lo que se siente de lo que se muestra, a dividir el cuerpo y la emoción, a sonreír con el miedo adentro, a cantar con el corazón hecho pedazos, y eso no se olvida, se internaliza, se convierte en carácter, en dureza, en control emocional extremo, algo que muchos años después será interpretado como temperamento fuerte o personalidad complicada, sin entender que es el resultado de una infancia donde no había espacio para la fragilidad, donde llorar no servía, donde expresar dolor no cambiaba nada. Y el mensaje era claro, la violencia existe, pero no se habla de ella, se soporta, se atraviesa, se guarda, y esa lógica se repite una y otra vez, porque cuando el primer modelo de autoridad está ligado al miedo, al golpe y al silencio, se aprende que amar duele, que obedecer es más seguro que resistir, que adaptarse es mejor que confrontar, y Lupita, sin saberlo, empieza a entrenarse para sobrevivir en entornos hostiles, aprende a leer el ánimo del agresor, a anticipar, a no provocar, a cumplir, a no fallar, porque fallar tiene consecuencias, y esa hipervigilancia emocional es una carga invisible que arrastra durante años. Porque el hogar no solo fue el primer escenario del abuso, fue también la primera escuela de autocensura, donde el silencio no era opcional, era obligatorio, porque hablar no protegía a su madre, no la protegía a ella, no cambiaba el sistema, y esa impotencia se vuelve parte de su identidad, una herida que no sangra hacia afuera, pero que define decisiones, relaciones y límites en el futuro, porque cuando creces viendo que la violencia no detiene nada, que el agresor sigue mandando, que la víctima sigue en el suelo y que el mundo sigue funcionando, interiorizas una verdad peligrosa, que el sufrimiento es irrelevante, que lo importante es cumplir, y esa verdad se instala tan profundo que más adelante, cuando Lupita enfrenta otros abusos, otros silencios, otras imposiciones, no los identifica de inmediato como inaceptables, porque ya los conoce, porque ya los vivió, porque ya aprendió que el show no se detiene, que la imagen se protege, que el dolor se guarda, y esa es la verdadera tragedia de la violencia normalizada, no solo el golpe en sí, sino la lección que deja, la idea de que el abuso es parte del camino, que se atraviesa en silencio, que no merece interrupción, y así, desde muy pequeña, Lupita aprende a callar no porque quiera, sino porque es la única forma de seguir adelante en un mundo donde nadie parece dispuesto a detenerse por su dolor. La fuga no siempre es libertad, a veces es solo un cambio de jaula, y eso es exactamente lo que ocurre en esta etapa de la vida de Lupita, porque a los 17 años no se casa por amor romántico ni por un proyecto compartido, se casa para escapar, para salir de una casa donde la violencia ya no era excepción sino norma, donde el miedo era cotidiano y el silencio obligatorio, y cuando un adolescente huye de su padre no está buscando un príncipe, está buscando aire, está buscando distancia, está buscando dejar de temer, pero lo trágico es que cuando no se ha aprendido a reconocer el abuso, lo único que se hace es cambiar de rostro al agresor, y así, el matrimonio secreto que parecía una salida se convierte rápidamente en otra prisión, porque Jorge Vargas no representa una ruptura con el pasado, representa su repetición más cruel, la confirmación de que el patrón sigue intacto, de que la violencia aprendida en la infancia no se queda atrás con una boda, se muda, se transforma, se adapta, y Lupita entra a ese matrimonio con la idea de que aguantar es normal, de que el amor duele, de que los golpes se justifican, porque nadie le enseñó que no debía ser así, porque lo que vio en casa fue exactamente eso, un hombre que controla, que golpea, que impone, y una mujer que calla, que resiste, que sigue adelante como puede. Y ese modelo se activa de forma automática, sin reflexión, sin conciencia, porque a los 17 años no se eligen vínculos desde la sanación, se eligen desde la familiaridad, incluso cuando esa familiaridad es destructiva, y el matrimonio, lejos de ser refugio, se vuelve escenario de 7 años de violencia física constante, de celos enfermizos, de control absoluto, de golpes sistemáticos que no aparecen como explosión aislada sino como dinámica cotidiana, como una extensión natural de lo que Lupita ya conocía, porque el agresor no necesita reinventarse, solo ocupa el lugar que quedó disponible, y así se consolida una verdad dolorosa, no basta con huir del agresor original si el abuso ya se internalizó como forma de relación, porque entonces se normaliza, se tolera, se justifica, se minimiza, y Lupita lo vive en carne propia, soportando golpes, vigilancia, humillación, creyendo que eso es lo que toca, que eso es lo que hay, que eso es lo que se paga por estar acompañada, por no volver a casa, por haber elegido escapar, y la sociedad, como tantas veces, mira hacia otro lado, porque lo que ve es un matrimonio, una joven casada, una vida encarrilada, no ve la violencia detrás de las paredes, no ve los moretones, no ve el miedo,
no ve la repetición exacta del infierno doméstico que ella intentaba dejar atrás, y esa ceguera social es parte de la controversia, porque el matrimonio funciona como máscara, como certificado de normalidad, como excusa para no preguntar, para no intervenir, para no incomodarse, y Lupita queda atrapada en ese silencio colectivo, donde el abuso no se denuncia porque es su esposo, donde los golpes se relativizan porque son cosas de pareja, donde el control se romantiza como celos, y así pasan los años, 7 años de violencia que no solo dañan el cuerpo, también erosionan la identidad, porque cada golpe reafirma la idea aprendida en la infancia, que el dolor no detiene nada, que la violencia es parte del vínculo, que callar es más seguro que confrontar, y como si esa repetición no fuera suficiente, llega uno de los golpes más devastadores de su vida, la muerte de su primer hijo a los 28 días de nacido, una pérdida que ocurre dentro de un contexto de violencia, de fragilidad emocional extrema, de soledad, porque no solo pierde a su hijo, pierde también la posibilidad de un ancla afectiva, de una razón para creer que algo podía ser distinto, y ese duelo, lejos de ser acompañado, se vive en un entorno donde el dolor no tiene lugar, donde la exigencia de seguir adelante persiste, donde la tristeza no suspende la violencia, y esa experiencia termina de sellar una marca profunda, porque perder a un hijo en un contexto de abuso no solo es una tragedia personal, es una confirmación brutal de que el cuerpo y la vida no importan, de que el sufrimiento no frena nada, de que incluso la muerte puede ser absorbida por la rutina del maltrato, y años después, cuando Lupita tiene distancia, palabras y perspectiva, lo resume con una frase que no necesita explicación: el primer golpe de mi vida, pero no el último, una frase que conecta directamente la violencia del padre con la del esposo, que une infancia y adultez en una misma línea de continuidad, que revela que el matrimonio no fue un quiebre, fue una repetición, y ahí está la clave de esta etapa: no es una historia de amor fallido, es una historia de patrón repetido, porque Lupita no eligió a un agresor por casualidad, lo eligió porque era lo que conocía, porque era el lenguaje afectivo que había aprendido, porque la violencia ya estaba normalizada en su mapa emocional, y la sociedad, una vez más, no lo vio, no lo quiso ver. Prefirió la narrativa cómoda del matrimonio joven antes que la incómoda realidad del abuso, y así, la fuga adolescente termina siendo una ilusión, una huida que no rompe el ciclo, solo lo traslada, demostrando que cuando el trauma no se sana, se reproduce, y que escapar sin herramientas solo cambia el escenario, no la historia, porque Lupita no salió de una cárcel, pasó de una a otra, cargando las mismas reglas, el mismo silencio y el mismo aprendizaje devastador, que amar duele, que aguantar es normal y que la violencia, tristemente, puede vestirse de hogar, de pareja y hasta de promesa de salvación. Cuando el talento y la ambición de Lupita comenzaron a brillar, el escenario que la había formado como artista y como sobreviviente no estaba listo para sostenerla sin consecuencias. Ganar el Festival OTI en 1978 no fue simplemente un triunfo musical, fue la apertura de una puerta que la llevó a la internacionalización de su carrera, a los reflectores y a un reconocimiento que no solo celebraba su voz, sino que, de manera inevitable, confrontaba a quienes creían que podían controlarla. Porque en la vida de Lupita, cada logro profesional tenía un precio, y ese precio casi siempre lo cobraba el hombre que se sentía amenazado por su brillo. Jorge Vargas, el primer esposo, aquel que durante 7 años la había sometido a golpes y celos, no estaba preparado para ver que la joven que había intentado controlar podía ser admirada por millones de personas, que podía ser reconocida, que podía ser más grande que él, y su respuesta no fue introspección y cambio, fue violencia transformada. Ahora la pelea no era solo física, era estratégica, legal, psicológica. En un episodio que más parece un guión de tragedia que una conversación de pareja, Jorge le puso un ultimátum que definiría la trayectoria de Lupita: me dio a escoger, tu carrera o yo. La frase, simple en su construcción, es devastadora en su implicación. No solo exigía sumisión, exigía renuncia a sí misma, a su futuro, a todo lo que había trabajado desde niña bajo la sombra de un padre que ya había convertido su voz en mercancía. La elección no fue sencilla, pero Lupita eligió lo que siempre había sido suyo: la música, la pasión, el talento que no pedía permiso, que no se sometía a amenazas, que no podía ser acallado por un hombre que no soportaba compartir la atención del mundo. La decisión fue valiente, pero también la hizo objeto de una venganza calculada, porque la violencia no termina con la distancia, se transforma. Divorcio convertido en guerra legal, el mismo sistema judicial que supuestamente debía protegerla se convirtió en un campo de batalla donde su exmarido usó las normas y procedimientos para hostigarla, para humillarla, para intentar doblegar su independencia, para recordarle que, para ciertos hombres, la amenaza no es el golpe físico, sino la capacidad de la mujer de decidir por sí misma. En esta etapa, la contienda entre éxito y violencia adquiere un carácter estructural,
Ser mujer exitosa se vuelve incompatible con ser madre segura, se vuelve sospechosa de desvío, de ambición impropia, mientras que el hombre violento sigue siendo considerado apto, incluso cuando su comportamiento es destructivo, incluso cuando la evidencia de abuso está frente a todos. Lupita lo experimenta con crudeza, mientras su voz y su nombre se elevan en escenarios internacionales, mientras su imagen se expande en revistas, programas de televisión y radios de todo el continente. También debe navegar la corrosiva sensación de ser atacada por quien debería celebrar sus logros, por quien se siente menos frente a su brillo, y por un sistema que, históricamente, no protege a la víctima sino al agresor, especialmente cuando el agresor es hombre y la víctima mujer. El éxito profesional, entonces, deja de ser solo un premio artístico y se convierte en un catalizador de violencia. Cada reconocimiento es una provocación a quienes no toleran ver a una mujer libre, a una mujer que se ha afirmado más allá del control masculino. Lupita aprende que ganar puede ser tan doloroso como perder, que cada aplauso tiene un eco de amenaza, que cada oportunidad de crecimiento también puede activar la ira de aquellos que viven de la sumisión de los demás. La guerra legal, en este contexto, no es solo sobre bienes o custodias, es una extensión del abuso que conoció en su hogar, una muestra de que la violencia cambia de forma, que el maltrato puede ser simbólico, institucional, mediático, que los golpes no siempre dejan moretones visibles pero sí cicatrices profundas. El dilema carrera o esposo encarna un fenómeno que se repite en la historia de muchas mujeres que alcanzan visibilidad. La autonomía es percibida como desafío, el talento como amenaza, y la libertad como afrenta. Lupita, al elegir su carrera, no solo reivindica su derecho a existir más allá de los límites impuestos por un hombre, reivindica también la memoria de la niña que un día cantó obligada por su padre, la adolescente que huyó de un hogar para caer en otro abusador. La mujer que aprendió que el valor personal no está en lo que otros pueden controlar sino en lo que uno se atreve a sostener. Sin embargo, la elección viene con consecuencias dolorosas, porque la violencia masculina puede mutar de golpe a litigio, de amenaza a difamación, de control físico a manipulación legal, y Lupita debe enfrentar no solo a su exmarido sino a la sociedad que, a menudo, se posiciona del lado del hombre poderoso mientras cuestiona la integridad de la mujer que se atreve a triunfar. A través de esta experiencia, se revela una verdad devastadora. Para muchas mujeres, el éxito no es solo alcanzar metas, es aprender a sobrevivir al precio de esos logros, es comprender que cada victoria puede traer consigo un castigo que no aparece en los titulares, que no se mide en dólares ni premios, sino en desgaste emocional, en humillación, en la necesidad de sostener la propia dignidad frente a la injusticia. Lupita, sin embargo, demuestra que es posible resistir, que la elección de la carrera frente al ultimátum fue un acto de afirmación personal, un acto de resiliencia, un acto que, aunque rodeado de conflictos, marca un punto de inflexión en su vida. Ya no es la niña explotada, ya no es la esposa atrapada, ya no es víctima de un hombre que controla, sino una mujer que decide, que elige su destino, que se enfrenta al sistema y a las personas que buscan limitarla. Así, el triunfo profesional de Lupita no es solo un logro artístico, sino un hito en la lucha contra la violencia masculina que amenaza a mujeres autónomas, un recordatorio de que cada aplauso puede tener un costo, pero también que cada decisión tomada con conciencia y coraje puede abrir caminos que antes parecían imposibles. La historia de Lupita en este momento de su vida demuestra que la verdadera batalla no siempre ocurre en el escenario, sino en la capacidad de sostenerse, de decir sí, seguiré adelante frente a quienes quieren imponer miedo y control, y que el éxito, aunque provocador, puede ser también el acto más profundo de resistencia. El castigo no siempre llega con golpes, a veces llega con papeles, sellos y sentencias, y en la vida de Lupita D'Alessio uno de los episodios más devastadores no ocurre en la intimidad de una casa ni en la soledad de una relación violenta, ocurre frente a un sistema que debería proteger y que termina convirtiéndose en cómplice del abuso, porque después de haber sobrevivido a un matrimonio marcado por golpes, control y miedo, lo que recibe no es reparación ni justicia, sino una sanción institucional que la marca durante años, la pérdida de sus hijos, una decisión que no se basa en su capacidad de amar, de cuidar o de proteger, sino en un juicio moral propio de una época que castigaba a las mujeres por no encajar, y así, el juez otorga la custodia total al agresor, a Jorge Vargas, y Lupita pierde a Jorge y Ernesto durante 10 años, una década completa arrancada de su maternidad, no porque haya sido violenta, no porque haya sido negligente, sino porque el sistema la considera inmoral, una palabra cargada de hipocresía que funciona como arma, porque no señala un delito, señala una conducta que incomoda, una mujer que trabaja, que canta, que se expone, que no se somete, y en los años 70, eso era suficiente para condenarla, porque el sistema judicial mexicano de esa época no estaba diseñado para entender la violencia doméstica ni para proteger a las víctimas, estaba diseñado para preservar el orden, la apariencia y los roles tradicionales,
y en ese orden, una mujer que sobrevive, que se separa, que sigue adelante, resulta más peligrosa que un hombre violento, y ahí se produce una de las injusticias más profundas de esta historia, porque no solo se le quita a Lupita la custodia, se le quita la voz, se le quita la credibilidad, se le quita el derecho a ser vista como madre, y el mensaje es claro y cruel: puedes ser artista, puedes trabajar, puedes ganar dinero, pero si no cumples con la imagen de madre sacrificada y silenciosa, serás castigada, y ese castigo no es simbólico, es real, es la ausencia diaria de sus hijos, es no verlos crecer, es no acompañarlos, es no poder protegerlos, y eso deja una herida que no se cierra, porque perder a los hijos no es una consecuencia más, es una amputación emocional, una que se vive todos los días, en cada escenario, en cada hotel, en cada aplauso que no compensa nada. Y Lupita lo resume años después con una frase que no busca victimizarse, pero lo dice todo: primero fui artista y luego madre. Una frase que no es orgullo ni justificación, es una confesión dolorosa, porque no eligió ese orden, se lo impusieron, el sistema la obligó a priorizar el trabajo porque le quitó lo único que realmente importaba, y ahí se revela la perversión del castigo: no la separan de sus hijos para protegerlos del abuso, se los entregan al agresor, y a ella la condenan al silencio, a la culpa y a la estigmatización pública, porque además de perderlos, carga con el juicio social, con la mirada que señala, con el rumor que dice que no es buena madre, que eligió su carrera, que se lo buscó, que algo habrá hecho, y esa narrativa es otra forma de violencia, porque revictimiza, porque borra el contexto, porque ignora los golpes, porque invisibiliza el abuso y pone el foco en la conducta femenina, castigando a la mujer no por dañar, sino por sobrevivir, por no quedarse en el lugar que se esperaba de ella, y durante 10 años Lupita vive con esa carga, con la culpa constante, con la sensación de haber fallado, aunque el fallo no haya sido suyo, con la herida abierta de saber que sus hijos crecen lejos, bajo la custodia de un hombre violento, y no poder hacer nada, porque el sistema ya decidió, porque la ley no escucha, porque la justicia no llega, y esa impotencia se suma a todo lo anterior, reforzando la idea aprendida desde la infancia, que el dolor no detiene nada, que la violencia no tiene consecuencias para el agresor, que el poder siempre cae del mismo lado, y que a las mujeres se les exige resistencia, silencio y culpa, y esa década no es solo un lapso de tiempo, es un periodo de estigmatización profunda, donde cada paso de Lupita es observado, juzgado, cuestionado, donde su imagen pública se construye sin contexto, donde su fuerza se confunde con frialdad, donde su supervivencia se interpreta como ambición. Y ese castigo institucional no termina cuando recupera a sus hijos, porque las secuelas quedan, la maternidad interrumpida deja marcas irreparables, deja preguntas sin respuesta, deja ausencias que no se recuperan, y lo más grave es que este episodio no es una excepción histórica, es un reflejo de una época y de un sistema que durante años funcionó así, protegiendo al agresor y castigando a la mujer, usando la moral como excusa legal, y por eso este subtema no habla solo de Lupita, habla de un contexto donde la justicia se convierte en herramienta de control, donde el Estado reproduce la violencia privada, donde el abuso no solo se permite, se legitima, y Lupita queda atrapada en esa maquinaria, pagando un precio desproporcionado por el simple hecho de no haber encajado, de no haber callado lo suficiente, de no haberse quedado en el lugar asignado, y así, la pérdida de sus hijos se convierte en uno de los castigos más crueles de su historia, no porque haya sido inevitable, sino porque fue una decisión consciente de un sistema que eligió mirar para otro lado, que eligió castigar a la mujer que sobrevivió en lugar de enfrentar al hombre que violentó, y esa injusticia, cargada durante 10 años, termina de consolidar una marca vital profunda, una mezcla de culpa, silencio y estigma que acompaña a Lupita mucho después de que el expediente se cierra, demostrando que a veces el abuso no solo viene de casa o de la pareja, a veces viene del propio sistema que debería haberla protegido. Amor, poder y adicción. La historia de Lupita D'Alessio con Sabu es un ejemplo extremo de cómo la mezcla de afecto, control y sustancias puede deformar la vida de alguien hasta límites casi inimaginables. Lo que a simple vista podría parecer una relación romántica y profesional estable se convierte, en la vida de Lupita, en un escenario de manipulación encubierta, dependencia química y destrucción personal, un escenario donde la misma mano que impulsa, que produce, que abre puertas, es la mano que lentamente va cerrando la posibilidad de libertad y bienestar. El acontecimiento que marca el inicio de esta etapa ocurre en lo que debería haber sido uno de los días más felices de su vida, su boda. Ese día, que para cualquier persona representa unión, compromiso y esperanza, se convierte en el inicio de una adicción que durará 23 años, porque Juan Sebastián Sabu Gutiérrez, su esposo y productor, le da cocaína. No es un hecho aislado, ni un exceso circunstancial, es la inauguración de una dinámica que mezclará afecto, poder y dependencia,
y que transformará la manera en que Lupita percibe su vida, su carrera y su cuerpo. Ella misma lo ha reconocido con honestidad y sin adornos. Es algo que me apena. Todo empezó esa noche. Frases breves, llenas de peso, que resumen la conciencia de lo que aquel gesto significó, no solo como droga, sino como apertura de un ciclo de control y autodestrucción. La controversia en esta etapa es particularmente grave. El mismo hombre que la hace brillar, que la lleva a escenarios más grandes, que potencia su talento y su carrera, es el que al mismo tiempo la hunde, que introduce un mecanismo de dependencia y riesgo que, con los años, tendría consecuencias físicas, emocionales y sociales devastadoras. Sabu nunca enfrentó consecuencias públicas, nunca cargó con el peso de haber iniciado una dinámica que destrozaría la vida de Lupita. En este contraste entre impulso y destrucción, entre apoyo y abuso, se revela una constante que atraviesa la vida de la cantante, la disonancia entre la apariencia y la realidad, entre el brillo exterior y la devastación interna. El impacto vital de este periodo es profundo y visible, dependencia química y deterioro físico extremo. Lupita llega a pesar 45 kilogramos, un reflejo tangible del desgaste de su cuerpo y de su espíritu. Su salud se quiebra, su imagen se consume y, a pesar de todo, la carrera continúa, giras, grabaciones, compromisos públicos. La adicción no detiene el show, al contrario, lo sostiene de manera perversa, como una energía prestada que solo prolonga el deterioro. Lo que para el público era talento, disciplina y fuerza, para Lupita era un mecanismo de supervivencia, un esfuerzo por mantener las apariencias mientras su vida interna se desmoronaba. Esta etapa también refleja la complejidad de la relación entre poder y amor. Sabu no era solo su pareja, era su productor, su contacto, su entorno profesional y personal. Esa mezcla de roles convierte la relación en una red de dependencia difícil de romper. La droga se convierte en extensión de esa dinámica, no solo como objeto de consumo, sino como instrumento de control, de anestesia frente a un dolor profundo, una repetición de patrones que Lupita ya había vivido en su infancia y en su primer matrimonio. El amor y el abuso entrelazados, la obligación de mantener el show aunque la vida se desmorone por dentro. La confusión entre afecto, dependencia y miedo se intensifica con los años, haciendo casi invisible la línea entre cuidado y daño, entre apoyo y destrucción. La adicción no es la única consecuencia, hay un deterioro integral. La salud mental, la autoestima y la autonomía de Lupita se ven afectadas. El cuerpo se vuelve un campo de batalla entre la vida y la enfermedad, entre la voluntad y la dependencia. Cada dosis, cada sustancia consumida, prolonga el ciclo y la aleja de la posibilidad de recuperación inmediata. La narrativa de esta etapa no se limita a la droga, se trata de un patrón de poder, control y explotación que, aunque camuflado de romance y colaboración profesional, tiene efectos devastadores. El amor que impulsa su carrera también la aprisiona, y romper ese ciclo requiere mucho más que voluntad, requiere enfrentar décadas de manipulación, pérdida de autonomía y un sistema que protege al impulsor y no a la víctima. 23 años de adicción es más que un número, es una vida marcada por la dependencia, la traición y la resiliencia silenciosa. La historia de Lupita con Sabu no es solo la de un artista que enfrenta la adicción, es la de una mujer que soporta la paradoja de ser impulsada y destruida al mismo tiempo, de brillar en el escenario mientras su cuerpo se consume, de mantener una imagen pública de fuerza mientras por dentro lucha contra un enemigo invisible. La confesión de que todo empezó esa noche no señala únicamente un acto, sino un punto de inflexión que determina décadas de sufrimiento, desgaste y aprendizaje doloroso. Esta etapa de la vida de Lupita D'Alessio enseña varias lecciones, dolorosas y complejas, como el poder, el afecto y la manipulación pueden entrelazarse hasta confundir los límites entre ayuda y daño, como la dependencia química puede ser facilitada por quienes deberían protegernos, como el reconocimiento público puede coexistir con un deterioro privado extremo, y, finalmente, como sobrevivir y mantener la carrera artística no implica estar a salvo del abuso y la explotación. La historia con Sabu es un ejemplo extremo de estas dinámicas, y subraya la vulnerabilidad de quienes, aun siendo brillantes y talentosos, son introducidos en sistemas de control disfrazados de amor y colaboración, y que dejan marcas físicas, emocionales y psicológicas profundas, visibles en el cuerpo, invisibles para muchos ojos. Llegar al fondo absoluto no es solo tocar la desesperación, es encontrarse cara a cara con la muerte propia y la de quienes amas, y darse cuenta de que el límite no es una línea imaginaria, sino una pared tangible que amenaza con aplastarte en cualquier momento. Para Lupita D'Alessio, ese fondo llegó envuelto en un cóctel de drogas, culpa, miedo y una sensación de inevitabilidad que parecía arrastrarla a todos los rincones oscuros de su vida. Después de años de abuso, adicción y pérdidas, lo que parecía un éxito profesional brillante se convirtió en una vida colapsada,
donde la supervivencia misma era un acto heroico y doloroso. El eje central de esta etapa de su vida se podría resumir en una frase: tocar la muerte y elegir vivir. Porque Lupita no solo enfrentó su propia autodestrucción, la llevó a sus hijos. El consumo de drogas se volvió una dinámica familiar peligrosa, una repetición del patrón de abandono y abuso que había marcado su infancia y su primer matrimonio. La dependencia química no solo era personal, era colectiva, y el riesgo era mortal. Jorge, su hijo, convulsionó debido a una sobredosis, un momento en el que la realidad golpeó con fuerza. No era solo ella quien se estaba destruyendo, sino los frutos de su amor, de su vida y de sus decisiones. La mirada de una madre se enfrenta entonces a su peor pesadilla: ver morir a su hijo por errores que ella ayudó a crear, ver cómo la droga amenaza con borrar generaciones, ver cómo la culpa se transforma en un peso insoportable. En un punto cumbre de desesperación, Lupita compró heroína con la intención de suicidarse. Era un acto que reflejaba no solo desesperación personal, sino la magnitud del colapso emocional y físico que la vida le había impuesto. La heroicidad, en este contexto, no es un gesto épico, sino la capacidad de llegar al límite, tocar el abismo y reconocer la necesidad de un cambio radical. Y ese cambio llegó de manera casi cinematográfica. Un instante cotidiano, un gesto mínimo, se convirtió en el pivote de su decisión de vivir. Prendió la televisión y vio a Ernesto, su hijo, cantando. La imagen de su hijo siendo una luz en el mundo fue suficiente para frenar el impulso de morir. Recordó, con claridad brutal, que quería vivir para sus hijos, que quería conocer a sus nietos, que quería una segunda oportunidad. Yo no me quiero morir, quiero ver a mis nietos, confiesa con la honestidad desgarradora de quien ha tocado fondo y ha decidido que aún hay razones para seguir. Ese momento marca el quiebre, de la desesperación total a la decisión consciente de reconstruir, de renacer, de enfrentar la vida desde la vulnerabilidad, pero con voluntad férrea. Las personas clave de esta etapa son, inevitablemente, sus hijos, Ernesto, Jorge y César. Ellos representan tanto la fuente de dolor como la luz que guía la salida del túnel. La relación con ellos es el hilo que la mantiene conectada a la vida, incluso cuando todo en su entorno y dentro de sí misma le decía que no había esperanza. La responsabilidad maternal y la conciencia del daño infligido a la siguiente generación se vuelven motores poderosos de cambio. La reconciliación con ellos no es inmediata, es un proceso largo y doloroso, pero eventualmente llega. Y cuando llega, llega con palabras simples pero cargadas de significado: mamá, hiciste lo que pudiste y te amamos. Ese perdón explícito de sus hijos es un bálsamo que ninguna justicia externa podría ofrecer, un acto de liberación que cierra décadas de culpa, silencio y autorrecriminación. El camino hacia la redención incluye decisiones concretas y cambios de entorno. La rehabilitación en Guatemala, en 2007, marca el inicio de una nueva vida. No se trata solo de dejar la droga, sino de reconstruir la identidad, de restablecer límites, de aprender a vivir sin depender de sustancias que prometen alivio pero solo entregan destrucción. La conversión religiosa es otro pilar de esta etapa. Más que ritual, es un ancla espiritual que proporciona sentido, estructura y esperanza. Durante estos años, Lupita no solo se mantiene sobria, se reconstruye emocional, psicológica y espiritualmente. La sobriedad de 17 años no es simplemente un número, sino un testimonio de resistencia, de voluntad, de capacidad de reinvención frente a décadas de abuso, adicción y pérdidas. La controversia final de esta etapa es dolorosamente clara: nadie pagó legalmente por los abusos y el daño causado. Ninguna figura de poder enfrentó consecuencias por los años de manipulación, violencia o negligencia que marcaron su vida. Lupita sobrevive sin justicia formal, pero logra algo quizás más valioso: paz. Esa paz no proviene de la venganza, ni del reconocimiento externo, sino de la reconstrucción interna, del perdón, de la reconciliación con sus hijos, y de la aceptación de que, a pesar de todo, la vida continúa. La historia de esta etapa demuestra que la justicia no siempre es visible ni proporcional, pero la redención personal es posible cuando se decide enfrentar el dolor y elegir vivir, incluso frente a un pasado devastador. El fondo absoluto no solo significa tocar la muerte, es también descubrir que la vida puede ser elegida, que el amor puede reconstruirse, que la culpa puede transformarse en aprendizaje y que el perdón puede liberarnos del peso del pasado. Lupita D'Alessio toca esta verdad con la intensidad de alguien que ha visto lo peor y ha decidido resistir, no por obligación, sino por amor a sí misma y a sus hijos. Su historia es un testimonio de que la redención no llega como un milagro, sino como resultado de decisiones conscientes, de voluntad inquebrantable y de la capacidad de reconocer el valor de la vida incluso cuando todo parece perdido. Finalmente,
Esta etapa de la vida de Lupita es una lección de resiliencia y humanidad. La vida puede ofrecer segundas oportunidades incluso después de décadas de errores, abuso y adicciones. El perdón puede ser explícito y sanador, y la paz, aunque no acompañada de justicia legal, puede encontrarse en la reconciliación con quienes más importan. Lupita logra sobrevivir, reconstruirse y encontrar sentido, transformando su historia de sufrimiento en un ejemplo de supervivencia, redención y esperanza, demostrando que incluso los abismos más profundos pueden convertirse en puntos de partida para una vida nueva y consciente.